Pero bueno, este es una ficha de personaje mío. Básicamente Ren es un personaje de una novela que escribí hace un año y medio, así que ya está bastante armadito. Y lo primero que tengo en cuenta es esto, son las tres dimensiones de los personajes, que puede parecer una pavada porque al fin y al cabo suele estar en todas las fichas en general. Las tres dimensiones vendrían a ser la dimensión física, la dimensión sociológica y la dimensión psicológica, como van a ver acá. Y estas dimensiones están por un motivo. No es solamente recordar los datos de tus personajes. Higiene promedio, sí, no sé, a ver. La higiene promedio de un adolescente. Tiene 17 años, no lo juzgues tanto. Con este personaje, lo primero que tuve que trabajar fue el aspecto que eso suele ser algo que ya tenemos eh, en mente cuando los creamos. Pero esto no se queda acá. Bueno, acá tenemos un personaje que tiene 17 años, es un muchacho, pesa 80 kilogramos, mide un 82, por ende no es muy delgado, tampoco es fornido, robusto. Tiene el pelo teñido de rojo, 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 no es pelirrojo. Bueno, ojos grises, piel pálida, la postura siempre está erguida, esto también va a afectar mucho. La higiene y la postura son importantes, y ahora voy a dar un ejemplo de por qué. Básicamente las características físicas, a la hora de llenarlas, lo que tenemos que tener en cuenta es los pros y las contras de su físico. Por ejemplo, podemos aclarar que tiene un cuerpo no hegemónico, un cuerpo hegemónico, podemos aclarar que tiene tatuajes, podemos aclarar que tiene quizás alguna condición, no sé, una condición de la piel, todas esas cosas entran acá, en lo que es la característica física. Y ahora les voy a decir por qué importa todo esto. Un personaje que tiene una postura erguida, pero por ejemplo en la dimensión sociológica tiene, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si mi personaje en vez de ser relativamente delgado fuera más bien gordo y tuviera una postura que no fuera erguida, sino encorvada, acá yo, o sea, tengo que mejorar mi postura. Y, por ejemplo, en su dimensión social, su ocupación fuera de un obrero en vez de un estudiante, eso en realidad va a afectar mucho la dimensión psicológica, porque una persona que ya de por sí tiene problemas físicos a la hora de su salud y que tiene un trabajo que se lo empeora constantemente, va a hacer que esta persona quizás esté todos los días de mal humor. Lo que quieran va a tener que ver mucho con su condición física. Por ejemplo, mi personaje es un personaje con mucha energía, porque es un muchacho de 17 años que no tiene problemas de salud, no tiene un trabajo que lo haga estar cansado todos los días. Su mayor ocupación hasta que sucede el problema principal es la escuela. Entonces, más allá de su trasfondo psicológico, va a tener una predisposición hacia las cosas diferente que una persona que tiene otras cargas. No sé si me estoy explicando, si no van entendiendo me pueden decir, si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo también. Pero a grandes rasgos es eso. Entonces, volviendo un poco para atrás, las características físicas van a ser la edad, el género, el peso, la estatura, el color de pelo, ojos, piel, la postura que tiene, la higiene y todos aquellos datos que pueda ser un lunar, un tatuaje, una condición física, etcétera. No hablamos de enfermedades, eso va a venir después. Ahora sí, pasamos a la dimensión sociológica. Bueno, empezamos con la clase social. Bueno, este personaje es clase media. Bueno, la orientación sexual es heterosexual, es un estudiante, está en la secundaria, por ende secundaria en proceso. Eh, Aptitudes. Bueno, en la música y tiene capacidad de liderazgo. En aptitudes normalmente lo que uno suele poner es aquellas cosas en las que el personaje es bueno. Por ejemplo, mi personaje está en una banda de rock, entonces es bueno tocando la guitarra. Y también tiene capacidad de liderazgo, por ende es el que vendría a ser como la figura líder de la banda. Después tenemos cómo es su familia, que acá en realidad no es tanto como la historia de su familia, sino cómo se conforma. En este caso, el personaje, Hola Alice, ¿cómo estás? Gracias por pasarte. En este caso lo que tenemos es, por ejemplo, tiene padres divorciados, vive en la parte trasera de la casa de su tío y podría aclarar que vive solo.
porque su tío vive adelante, son 2 casas. Después, cómo se comporta con su familia. Con su padre no tiene trato. En este caso es porque está preso y desde que fue condenado no volvieron a hablar, a relacionarse de ninguna otra forma. Y habla con su madre, pero es más que nada por lo necesario. Sí, con su tío charla cuando son cuestiones de poca importancia, del día a día, de esa persona que te cruzas y intercambias 2 palabras. Bueno, es ateo, etnia pueblos ingleses, tiene que ver con su apellido esto. La nacionalidad es argentina y los hobbies son tocar la guitarra, entrenar y escuchar música. Después, en otros, normalmente lo que solemos poner es si entra algún trastorno mental o alguna cuestión que consideremos importante agregar. Y ahora viene lo importante, que es de lo que hablábamos con el ejemplo anterior. Estas cosas van a hacer que fusionándose nos den las características psicológicas, la dimensión psicológica. Lo vamos a llenar ahora entonces. Las características psicológicas son esa combinación. Es decir, por ejemplo, sus ambiciones son ser exitoso, ser una estrella. Sus frustraciones en la vida hasta el momento pueden ser la idealización de su padre, que es algo que se cayó en el momento en que se enteró de que fue condenado, o bueno, que se enteraron de que era una persona que estaba relacionada con el mundo de las drogas. El temperamento. Acá podemos dejarlo en lo que es un temperamento calmo, agresivo, pero yo a veces lo que suelo utilizar para basarme son unos arquetipos de temperamento que son sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Y voy a contarles un poquito de qué consiste cada uno. El sanguíneo es esa persona que es expresiva, cálida, atenta, esa persona que tiene mucha energía, que es entusiasta, que se podría entender como el estereotipo de persona extrovertida. Es una persona que también es compasiva, es una persona que se relaciona mucho, que habla mucho, y es una persona que tiene como contracara debilidades como que puede ser muy egocéntrico y exagerado. Por el otro lado tenemos la personalidad melancólica, que son esas personas que pueden ser muy estratégicas y analíticas, muy autodisciplinadas, pero que también al mismo tiempo pueden ser susceptibles, vengativos, muy críticos, tanto con los demás como consigo mismo. Bueno, después tenemos el arquetipo de la personalidad colérica, que bueno, el nombre lo dice, básicamente pueden ser muy líder, pero al mismo tiempo, y capaces de tomar decisiones, pero al mismo tiempo son personas que pueden ser dominantes, que pueden ser insensibles, que pueden ser crueles. Y después tenemos esta personalidad última, que es la de la personalidad flemática. Esta personalidad es una personalidad muy tranquila, es confiable, es diplomática, trata siempre de llegar a un punto medio, pero también al mismo tiempo puede ser egoísta, puede ser muy autoprotector, puede ser cobarde. Todo esto vamos a ver cómo se relaciona con mi personaje ahora, utilizándolo como ejemplo. Y en este caso, yo creo que tiene una personalidad siendo que es bastante líder, que es una persona con capacidad de decisión, que es muy independiente, es colérico, pero también entra en el arquetipo melancólico. Yo creo que podría ser cualquiera de los dos, pero por ahora vamos a dejarlo en colérico. Si se va entendiendo, continuamos. Colérico, pero voy a dejarle anotadito melancólico. Estas cosas, en realidad, a ver, yo no creo que haya que basarse en arquetipos al 100% para quizás no centrarnos en algo tan genérico, tan abierto, tan ambiguo, pero sí puede servirnos como una base para empezar a armar las cosas. Bueno, volvemos a lo mismo, algo que se le da bien, tocar la guitarra, miedos y complejos. Bueno, qué bueno que te cierre todo ahora. Miedos y complejos. Bueno, para esto voy a agarrar una polla memoria, sí, porque soy así, no me acuerdo todo de memoria, perdón chicos, soy humana. Yo una vez había hablado en el Instagram de Tips, la tiro como para poner un poco de contexto, que son, hay un ejemplo también que podemos basarnos con arquetipos.
Básicamente hay algo que se llama los 9 miedos del enagrama. Esto en realidad es un arquetipo de psicología. Eh, bueno, el primer miedo es el miedo a ser malvado. ¿En qué consiste esto? Son personajes que suelen tener miedo a la condena social. En este caso, por ejemplo, si vamos a mi personaje en particular, no podría tener un miedo a ser malvado o a ser condenado porque, para empezar, no está, por ejemplo, siguiendo la carrera más aceptada socialmente. Un adolescente que dice quiero ser artista o quiero ser estrella de rock, a veces puede tener problemas con eso. Por otro lado, si aunque quisiera admiración y tuviera miedo a ser malvado, tampoco se teñiría el pelo de rojo, porque eso también puede generar cierta condena social, ya sea por sus padres, por otros adultos, por sus profesores. Son cuestiones chiquititas, pero se ven en las cosas que le dan miedo o no al personaje. Después tenemos el miedo a no ser amado. Son personajes que quieren ser amados en exceso, que son muy generosos, que no están satisfechos con lo que reciben. Y lo que pasa con estos personajes es que se pueden volver manipuladores o vengativos. La típica de yo te ayudo, yo te quiero, pero eventualmente estoy esperando a que me quieras, entonces me vas a querer, ¿no? Y voy a hacer lo posible para conseguirlo. Después tenés miedo a no valer nada, que el miedo a no valer nada es el personaje que quiere atención y quiere impresionar a los demás, que en el fondo yo creo que cuadra bastante con Ren, porque es un chico que eh, espera tener fama, espera ser querido, porque perdió todo tipo de aprecio o respeto por su familia, entonces está buscando ese apoyo afuera. Entonces podemos poner que tiene miedo a no valer nada. Y a partir de este miedo a no valer nada, tenemos justamente esta personalidad de querer resaltar, querer destacar, ser el líder de la banda, querer mostrarse, querer mostrar lo que hace al mundo. Al mismo tiempo tenemos miedo a ser insignificante. Son personas que anhelan expresarse con belleza, que buscan el amor ideal, que buscan vivir sus fantasías. Básicamente son personas que quieren esa vida ideal, esa vida de si yo veo esta vida perfecta en Instagram, la quiero. Tengo miedo de no vivir esa vida ideal, de ser un don nadie. El problema es que estas personas, por ejemplo, pueden llevar a un colapso emocional tanto por la imposibilidad de lograrlo como por ser autodestructivos en el proceso de llegar a eso. El miedo a ser insignificante yo no creo que cuadre con este personaje y les voy a explicar por qué. Es un personaje que, si bien tiene una fantasía que es ser una estrella de rock, eh, no es vulnerable a la autocomplacencia, no es un personaje autodestructivo, va a tomar decisiones autodestructivas, pero van a venir por otro lado. No, no es un personaje que se colapse emocionalmente por no ser lo que quiere, sino que todo el tiempo es pujante. Tira para adelante, quiere lograr esto, lo quiere hacer y va a luchar por su sueño. Yo creo que esto se relaciona más con otro personaje de la misma historia. Después tenemos el miedo a ser incompetente. Son personajes que trabajan muy duro para dominar una habilidad, un conocimiento, algo en particular. Tenemos también el miedo a quedarse sin apoyo, que son personajes que buscan una sensación de seguridad, que necesitan contención y que están todo el tiempo con miedo de perderla. Por ejemplo, si tenés un amigo que para vos representa un refugio, todo el tiempo tenés miedo de que tu amigo desaparezca, sin importar si hay motivos reales o únicamente internos. Que los internos también son reales, pero me refiero a objetivos. Y después tenemos 3 miedos más, ya terminamos. Está el miedo a sufrir privaciones, es decir, son personajes que están todo el tiempo con miedo de, por ejemplo, no tener suficiente plata, de no poder viajar todo lo que quieren, de no poder vivir todas las experiencias que quieren, de no poder hacer todas las carreras que quieren, todas las cosas que quieren. Son personajes que todo el tiempo quieren estar vivos, hacer cosas, y que cualquier privación mínima la ven como una atadura. Tenemos el miedo a ser controlado, que va por una línea parecida. Básicamente son personajes muy independientes que todo el tiempo están buscando ser ellos el líder. El problema es que se pueden volver dominantes, mandones, etc. Y por último tenemos miedo a la separación, que son personajes que se esfuerzan por evitar la pérdida. Constantemente tienen miedo de que pase algo y los separen de las personas que quieren, de los que le importan. Y este miedo también se va a aplicar a esta historia.
¿Por qué? Porque es un personaje que dentro de esta historia, al relacionarse con personas dentro del mundo de la droga, va a empezar a tener amenazas. A partir de esto va a tener miedo de que le suceda algo a sus amigos. Y esto entra dentro del medio de la pérdida. La pérdida puede ser tanto un distanciamiento como la muerte. Vamos a los estándares morales. Los estándares morales vienen a ser los valores. Yo esto lo puse por separado. Eh, por ejemplo, al tener miedo a no valer nada y miedo a la pérdida, va a valorar mucho a sus amigos, porque justamente como no tiene como ese primer valor en la familia, lo va a tener en sus amistades. Y después tenemos la ambición, porque primero tiene que ser libre para lograrlo, pero su ambición siempre está presente, que va a ser la que lo movilice a buscar ese sueño. Después tenemos las metas, hacia dónde quiere ir. Yo creo que la meta más realista de este personaje es tocar en un escenario y ser reconocido. Porque puedes tocar en un barcito sin que te conozcan y también está bien. Pero mi personaje es un poquito más ambicioso que eso. Después tenemos decepciones. Yo creo que acá entraría, por ejemplo, como venía comentando, la historia de su padre. Decepciones sería confianza con su padre. Y un poco más adelante, no poder tocar en determinado lugar. Vamos a dejarlo en X porque ya es mucho lore de la historia ahí. Actitud ante la vida. Es una persona que se lleva la vida por delante. Cuando quiero decir es muy activo, esto es algo que yo, es como una definición más personal de la gente. Yo creo que hay dos tipos de personas en cuanto a cómo te manejas en la vida. Hay gente que toma decisiones de forma muy activa, que todo el tiempo está accionando, y hay gente que a veces tiene decisiones más pasivas. Por ejemplo, dejar que un problema se arregle solo, dejar que el tiempo pase. Son decisiones, pero son decisiones pasivas, que no conllevan una acción. En cambio, ir y hablar del problema, ir y involucrarse en lo que está sucediendo, son decisiones activas. Después, cosita intelectual. O sea, yo en esto lo aclaré, también lo puse en la ficha que dejé. Entonces yo podría decir que es una persona muy lógica. Yo creo que mi personaje más inteligente de la historia es otro, dentro de los protagonistas, así que no voy a poner que es el más inteligente, tampoco es el más tonto. Después, otros, si tiene algún toque, etcétera, no es el caso. Bueno, acá más o menos hacen una idea de cómo armo las características de los personajes.